Muchos se preguntan por qué el Partido Comunista puede dirigir a ese enorme país de tantos millones de habitantes y cómo ha logrado superar la situación de atraso que existía muchos años atrás. Y eso ha sido por precisamente esta filosofía de la gobernanza que plantea el Partido Comunista Chino y que tiene que ver con poner en primer lugar al pueblo. Y en el caso de la pandemia, el haber en primer lugar priorizado la atención al pueblo con la vacuna o con todo el tipo de atenciones, que además lo ha llevado a ser pionero en este campo en el mundo entero, creo que es una medida absolutamente correcta. Lo mismo que cuando se dispone a superar la pobreza extrema. Bueno, creo que el milagro chino es el fortalecimiento acelerado de la economía china, ¿no? Y que tiene por objetivo crear las condiciones para la primera etapa del socialismo con características chinas. Yo creo que al demostrar la posibilidad de que se puede avanzar por ese camino teniendo éxito, indudablemente va a influir en muchos pueblos